del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, aleluya. Miren, si me acompaña allá en Eclesiastés capítulo 7, versículo 1, y siempre honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. Dice la Sagrada Escritura, dice, es mejor tener un buen nombre que tener buen perfume. El día que uno muere es mucho mejor que el día en que uno nace. Bueno, al leer esta escritura, ¿verdad? Diríamos, bueno, ¿que este es un servicio fúnebre o qué? Pues casi. ¿Sabe por qué? Porque la escritura, al ser puesta aquí, tiene su buen propósito. Y yo le puse arriba en el subtítulo, el contraste de lo mejor. El contraste de lo que es mejor. Entonces aquí nos dice que es mejor tener un buen nombre. Es mejor que tener un buen perfume. Porque el perfume pues se va a ir, ¿verdad? La fragancia, el aroma. Especialmente hoy en día, esos perfumitos que es más alcohol que esencia o aceite. Entonces es mejor entre los dos tener un buen nombre. Y luego dice en la segunda parte de este mismo versículo de Eclesiastés 7:1, el día que uno muere es mucho mejor que el día que uno nace. Bueno, ahí se acabó y se concluyó. Mejor. Entonces, cuando se habla del buen hombre, amada iglesia, si usted compara en Proverbios 27, versículo 2, dice, nunca te alabes a ti mismo, deja que otros lo hagan. Por eso es mejor tener un buen nombre. Es mejor que otros vengan y reconozcan, hermano. Que otros lo digan y no nosotros mismos. Es mejor que otros den el testimonio de uno. Entonces, ¿por qué es mejor el día de la muerte que el día que uno nace? Bueno, la palabra del Señor nos dice, ¿verdad? En Romanos 14, versículo 8. Pues si vivimos, para el Señor vivimos. Y si morimos, para el Señor morimos. Por tanto, ya sea que vivamos o que muramos, pues somos del Señor. Es que del Señor son todas las almas, absolutamente todas. Entonces, al final de la jornada de cada vida es cuando ahí ya se presenta uno ante su tribunal y vamos a ser recompensados por lo que hayamos hecho. Pero la obra terminó y se acabó. Entonces, es mejor ese día. Entonces, entendiendo en esto, déjenme, vamos moviendo un poquito para acá. Miren lo que dice Efesios capítulo 2:1, porque estoy haciendo solo la introducción, como así entretejiendo para poder caer en el cuerpo del tema, en la conclusión y a la misma vez venir a hacer ese llamado también a nuestro espíritu y a nuestra alma. Efesios capítulo 2:1 dice, hace tiempo ustedes estaban espiritualmente muertos a causa de sus pecados y sus ofensas contra Dios. Entonces, esta es la versión Biblia en lenguaje sencillo, para que así lo podamos comprender. Hace tiempo, ¿cómo estaba nuestra condición hace tiempo? Dice, estaban espiritualmente muertos. ¿Y cuál fue la causa de esa mortandad? Bueno, dice, a causa de sus pecados. Y el pecado nos habla de la rebeldía a la palabra de Dios, rebeldía a lo que Dios dice. Entonces, y aparte, estaba esa rebeldía. Y sigue agregando, y sus ofensas contra Dios. Entonces, había ofensas y había rebeldía, y por ende el fruto estaba ahí, mortandad espiritual, separados, lejos de Dios. Y por eso Efesios, allí mismo capítulo 2, versículo 2 dice, recordad que en ese tiempo estabais separados de Cristo. Entonces había una separación, había un espacio entre nosotros y Dios. Entonces estábamos separados. El único que nos puede acercar es por medio de Cristo Jesús. Pero dice, excluidos de la ciudadanía de Israel, totalmente excluidos, extraños a los pactos de la promesa, extraños, sin tener esperanza y sin Dios en el mundo.
Entonces había una terrible división, un gran espacio en esa mortandad espiritual hasta que llegó Cristo a nuestra vida. Entonces, cuando se trata de el morir, le puse ahí una fotito, ¿verdad? Un hombre así entre la oscuridad, que el morir es un proceso de separación, es un proceso que va separándonos de Dios. Pero al principio hubo una separación total a causa de la desobediencia de Adán, de aquella pareja. Fue un echar fuera de la presencia. Entonces, como dice, estábamos lejos y separados hasta que vino Cristo Jesús y nos vino y nos dio vida y nos volvimos a acercar. Entonces, como hay una orden de prioridad para acercarnos, nos habla de un nuevo nacimiento. Y eso es lo que el Señor le dijo a Nicodemo en Juan 3:7. Nicodemo, que era el maestro de la ley, era un maestro, era un hombre estudiado, era un hombre que había invertido su tiempo estudiando la escritura, estudiando la ley. Entonces el Señor le dice aquí en San Juan 3:7, en la conversación que estaba teniendo con Nicodemo, le dice: no te asombres que te haya dicho, os es necesario nacer de nuevo. Entonces, para Nicodemo sabemos que fue mucho la palabra, demasiado, no la pudo comprender. Entonces, lo que el Señor le estaba diciendo: mira, Nicodemo, estás muerto, hay una mortandad en ti, tienes que volver a nacer. Tienes que volver a reiniciar, tienes que comenzar. Entonces Nicodemo le dice: no entiendo, me estás diciendo, ¿verdad? Ya en el idioma terrenal, que yo tengo que regresar al vientre de mi mamá. Me estás diciendo algo que es un imposible. No puede ser. Entonces cuando el Señor establece la conversación, dice: que tú no eres un maestro de la ley, ¿que acaso tú no sabes? Bueno, si te hablo de las cosas del cielo, tampoco lo vas a comprender. Pero sí te digo una cosa, Nicodemo, te es necesario, estás muerto, necesitas volver a nacer, estás separado de Dios, necesitas acercarte. Entonces, ¿cómo? Ya empieza Nicodemo: bueno, así como Moisés levantó aquella serpiente, ¿verdad? Y todo aquel que se acercara y la mirara quedaría libre del veneno, de la muerte que las serpientes estaban llevando a cabo. Dice: así el Hijo del Hombre va a ser levantado, y todo aquel que lo mire, mira, va a ser sano, va a ser salvo, va a comenzar de nuevo. Entonces ahí Nicodemo se fue pensando: nacer de nuevo, él va a ser levantado. Ok, fe, Nicodemo, fe, se requiere la fe. Para aquellos que se acercaron, Nicodemo, creían, aceptaron la palabra con fe y fueron hacia aquel lugar donde estaba la serpiente levantada. Entonces había uno que tenía todo el poder para contrarrestar el veneno del enemigo y podía traer vida, pero ahora vida en abundancia. Entonces ahí, ¿verdad? Puse esa figurita para que lo pudiéramos comprender, cómo en las manos del Señor comienza ese nuevo nacimiento, cómo el alfarero empieza a formarnos y cómo esa forma nos va a dar, pues, a la imagen de Él, regresar a la imagen de Dios por medio de Cristo Jesús. Entonces, cuando la persona, ¿verdad?, quiere vivir una vida carnal, pues es una vida de mortandad, una vida de muerte y una vida donde no va a haber fruto espiritual, sino solo fruto carnal. Porque dice la palabra, fíjese, allá en Colosenses capítulo 3 y el versículo 5, dice: haced morir pues lo terrenal en vosotros. Haced morir, como que nos está dando una orden. No te estoy diciendo que si quieres, hacer morir lo terrenal en vosotros. Entonces nos da 6 cosas, nos da más, ¿verdad? Pero para al menos comprender estas 6 que se van abriendo a traer mortandad, y donde hay mortandad hay separación, y donde hay separación solamente va a haber fruto carnal. Y manifiestas son las obras de la carne, va a estar el fruto, pero no va a haber una vida
sin fruto espiritual. Entonces nos dice que hagamos morir lo terrenal en vosotros, en cada uno de vosotros. Y nos da el orden ahí, hermanos. Ahí nos da. Mira, dice, tenemos que morir ¿a qué? A la fornicación. Es ahí en la palabra griega donde viene la palabra pornografía, la pornoía. Viene la pornografía. Entonces nos habla de la fornicación. Nos habla que debemos de dejar la impureza. Nos habla de dejar las pasiones desordenadas o el desenfreno o los hábitos o las adicciones desordenadas. Nos habla de dejar los malos deseos, un mal deseo para alguien, un mal deseo porque no funcionó bien el negocio, no se llevó a cabo bien aquella relación. Entonces vienen aquellos malos deseos. Que le pase el tren, que le pasen el tráiler y que le dejen la llanta pintada y todas esas cosas, ¿verdad? Que son fruto carnal. Entonces, malos deseos y aparte dice, hey, la avaricia es fruto carnal. Que si hay avaricia, te va llevando a la idolatría, al amor al dinero, a la raíz de todos los males. Entonces dice, estas cosas por las cuales la ira de Dios viene. Entonces, al estar ese fruto de la carne y no hacerlo morir, entonces lo único que va a provocar que viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Entonces, al no morir a la carnalidad, produce ira y la ira de Dios está, ¿por qué? Porque hay desobediencia. Entonces, es menester que hacer morir voluntariamente, reconociendo las áreas. Y yo le puse ahí las 6, por la cual de aquí nos vamos a desarrollar ya en el tema, que es, ¿verdad? Hablamos ya las 6 cosas. Fornicación, a todo lo sexual, toda área de sexualidad, fornicación. Nos habla de la impureza, nos habla de pasiones desordenadas, nos habla de los malos deseos, una vez más, nos habla de la avaricia y nos habla de la idolatría. 6, y el 6 es número del hombre. Entonces, habiéndote yo ya dado, ¿verdad?, que es mejor el día de la muerte que el día del nacimiento, habiéndote dado que es mejor tener un buen testimonio a tener un buen perfume, y habiéndote dado a entender lo que es la mortandad que produce la carne y la separación, entonces en esta tarde, desde la bella iglesia de Cristo, Misión en Acción, Ebenecer San Fernando, me es un honor presentarte el tema de esta noche en la hora discipuladora, donde a la luz de la palabra podemos aprender la Sagrada Escritura, podemos ser formados con la Sagrada Escritura, podemos ser instruidos con la Sagrada Escritura, podemos recibir los remas a través de la Escritura, podemos ser formados a la imagen de nuestro amado Cristo Jesús. Y el tema de esta tarde es morir para fructificar. La necesidad de morir para poder fructificar. Y solamente con la introducción del versículo que está basado en el Evangelio de San Juan, capítulo 12, y el versículo 24, que nos dice, de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. Entonces, el resumen dice, si no mueres, no vas a fructificar. Es necesario que mueras. Entonces aquí, ¿cuál es la necesidad para poder morir? Dice que la necesidad es que el grano de trigo, si no cae, la palabra caer nos habla, si no nos humillamos. Si no nos humillamos, eso es caer. Si no te humillas en tierra, y en esa humillación viene la muerte de la carne, al reconocer. Entonces, si no lo hacemos, dice que quedaremos solos.
Entonces, pero si caemos y nos humillamos y reconocemos y morimos al yo, morimos a la carnalidad, entonces viene multiplicación de bendición, viene el fruto de la bendición, viene la forma donde solamente nos vamos a poder multiplicar, donde solamente así viene la abundancia, y es donde solamente así se va a mostrar que llevamos mucho fruto, muchísimo fruto. Entonces allí ya se va a manifestar ya el fruto del Espíritu moviéndose dentro de nosotros, moviéndose, manifiesto que va a venir el buen hombre y alguien lo va a decir, va a reconocer el testimonio. ¿Por qué? Porque es mejor el buen hombre que el buen perfume. Entonces, aquí entremos, porque fíjate, vamos a poner un ejemplo acerca del grano de trigo. El grano de trigo o el trigo en sí, primeramente, nos habla de la palabra de Dios, ¿verdad? Que es como trigo. Un trigo, recibimos el trigo, lo preparamos y nos lo comemos. Entonces la palabra la recibimos, la entendemos y vamos, indagamos y vamos trazando la palabra. Entonces el Espíritu Santo, al mirar en nosotros ese deseo de querer aprender, nos da la revelación, nos va mostrando, nos va trazando. Por eso es muy importante, hermano y hermana que me escucha, que usted al conectarse con la hora discipuladora o cuando vaya usted a la iglesia donde usted se congrega, siempre lleve su cuaderno. ¿Por qué? Porque es necesario que tracemos la palabra, porque nuestra mente es demasiado finita, muy finita. Entonces, como usted estuvo escuchando, estuvo trazando la palabra y el Espíritu Santo le estuvo dando puntos para expandir un poquito más, porque le iba a llegar la miel, que es la revelación. Porque si solamente se sienta y escucha, al salir y le preguntan la semana que entra de qué habló su pastor, cuál fue la enseñanza, ¿verdad? A saber, va a decir la hermana, ¿quién sabe? Nomás dijo algo así que de un grano. ¿Será el de la mostaza? No, no fue la mostaza, era un grano el que si no morí, ¿por qué no estuvo tomando? Entonces la mente se le va como un globo, se le va, si pagó los frijoles, se le va, si va a planchar, si le van a trabajar, si él es un hermano, está pensando, ¿verdad? En su carro, en su trabajo, si la carga no se cargó, y todo esto. Entonces el alma es como una yegua insujeta que se deleita en estar siempre pensando. Pero por eso nosotros tenemos que disciplinarla. ¿Cómo? Echándole pluma y trazando la palabra. Entonces, avanzando acá. Dice en Romanos capítulo 8, versículo 29, dice, porque a los que de antemano conoció, también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Entonces, aquí nos habla ya de que éramos conocidos por Dios en la predestinación, antes de venir a la tierra, cuando éramos solo espíritus, que no se nos había dado un cuerpo todavía para llevar la misión a la cual nos enviaron aquí a la tierra. Entonces, Él ya nos conocía y también dice que ya veníamos predestinados. ¿Cuál era nuestra predestinación? Pues a ser conformes a la imagen de Dios, a la imagen de Cristo, para que Él sea el primogénito. Entonces ya veníamos con todo esto, hermano. Ya veníamos de parte de Dios, que nos había conocido. Entonces, por eso quiero usar ahora la figura de José, hermano, que significa que Dios añada. José significa que Dios añada. José significa que fue levantado. José significa quien perdona, pero también José significa incremento, abundancia, multiplicación, fruto. Entonces, miremos la vida de José como ejemplo número 1, que si el grano de trigo no se humilla, no se puede multiplicar, no hay abundancia, sino va a quedar solo. Entonces, ¿un granito solo para qué? Entonces, miremos la vida de José, porque a través de él podemos mirar cómo fue su proceso para que por ello llegara a ser abundante y llevara mucho fruto. ¿Sabía usted que hay una gran diferencia entre morir
o a que nos maten? ¿O usted cree que es lo mismo? No, ¿verdad? La diferencia entre hacer morir o que lleguen y te mueres, hay una gran diferencia, mucha gran diferencia. Entonces miren la diferencia aquí. Aquí miramos en esta figura a José con sus hermanos, con sus 10, porque Benjamín se quedó en casa cuando lo enviaron a ver cómo estaba. Ahí en Génesis usted se encuentra esta historia, ¿verdad? Génesis 39, vamos a estar tomando ahí. Entonces, a José, ¿qué era lo que querían hacer sus hermanos? Matarlo. Pero esa no era lo que Dios tenía para él. A él ya lo conocían como a nosotros. Él ya venía preordenado a su función y a su misión. Él ya era conocido. Entonces, él no iba a morir así. Aunque sus hermanos quisieron matarlo, pero no era así. Porque cuando lo lanzaron a esa fosa, la fosa no tenía agua, quizás lodo. Entonces no le pasó nada. ¿Por qué? Porque Dios tenía su plan para José. Entonces, ¿cómo se lo mostró José el plan? Hermano, él le habló en sueños. El Señor estuvo tratando con José desde su niñez, dándole los sueños. Cuando soñó, ¿verdad? Que aquellos manojos de trigo se doblaban ante él, ¿verdad? Y le contó eso a sus hermanos, esa que lo odiaron. Aparte que José llevaba la túnica de colores. La túnica de colores nos habla del fruto espiritual, el fruto de los colores del espíritu. José tenía una formación. Hay una prédica ahí en el canal, si la buscas, se llama la casa de un héroe. La casa de un héroe, cómo se forma un héroe desde el hogar. Ahí, de una vez está ahí, se suscribe. Misión en Acción en YouTube. Ahí está esa enseñanza. Entonces, también le habla en otro sueño. El Señor le habla y le dice, mira José, aquí las estrellas se van a doblar. Mira, el sol y la luna también. Y usted sabe que viene y se lo contó a su papá, a Jacob, y dijo, ¿cómo? ¿A tu madre y yo también? No, hombre. Bueno, y más lo odiaron sus hermanos, ¿verdad? Entonces, Dios le estaba hablando a José su preordenación. Le estaba diciendo, así voy a usar tu vida, José. Esto es lo que tengo preparado para ti. Esto es. Pero para llegar allá, vas a tener que pasar por un proceso. Vas a tener que hacer morir lo terrenal para que puedas llegar a la abundancia y a la multiplicación. Entonces, ¿qué podemos mirar? ¿Ya está allá? Sí. En la primera miramos que estuvo en los sueños, donde se les reveló. Número 2 dice que pasó por el sufrimiento. Acuérdese que no le hablaban con nada agradable a José. Sus hermanos lo trataban mal. Hermano, y la palabra del Señor nos dice que los primeros enemigos van a ser los de nuestra casa. Cuando hemos decidido obedecer y hacer morir lo terrenal, nacer de nuevo, dice, los primeros enemigos que te vas a encontrar van a ser los de tu casa. Entonces, José fue odiado por sus hermanos y a la misma vez fue vendido. Misma figura de Cristo Jesús, así como se va formando, la misma figura. Entonces, cuando él ya fue llevado a Egipto y entró al sistema del mundo, fue asediado también por la esposa de Potifar, doña Potifara, también entró allí. ¿Y sabe qué significa Potifar? El dios Ra. Era una potestad de Egipto, una potestad que estaba en esa casa. Y obviamente era una potestad que asediaba a los que han nacido de nuevo, a los espirituales. Entonces, ¿qué le dijo José cuando fue asediado? Dijo, mira, tu esposo no me ha negado nada, excepto a ti. Y aunque aquella lo seducía y lo buscaba, hermano, José le dijo, jamás haría yo esto a mi Dios, jamás. ¿Por qué? Porque José llevaba la túnica. Aunque ella le quitó la túnica externa, José llevaba una túnica interna espiritual, porque llevaba el fruto del Espíritu interno en su corazón. Tenía el temor de Dios. Entonces, ¿dónde terminó? Por rechazar a las caricias de la Potifara.
terminó en la cárcel, terminó como prisionero. Y después de como prisionero, pues salió, pero ya salió en la abundancia y demostró el fruto. ¿Por qué? Porque salió como primer ministro. Pero miren, note usted lo que dice Génesis 39:2. Y el Señor estaba con José, que llegó a ser un hombre próspero, diga abundancia, multiplicación. Y estaba en la casa de su amo, el Egipto. Pero ¿quién estaba con él? Y el Señor estaba con José. Es todo lo que usted necesita saber. Que si el Señor está con nosotros, ¿quién puede estar en contra de nosotros? Que el mismo que nos dio los ojos está mirando el trato que se nos da. El mismo que nos dio oídos está oyendo el trato que se nos da. El mismo que nos dio la boquita también nos dice a través de su palabra, como lo dice aquí, y el Señor estaba con José. Porque la fidelidad del Señor, Él siempre es. Y estaba mirando la transición de José, cómo llevaría a cabo su predestinación, cómo llevaría a cabo su misión. Entonces, él estaba. Y cuando él llegó allí a la cárcel, hermano, llegó a ser un hombre próspero, como llegó en la casa de Potifar. Potifar inmediatamente dijo: este es un buen hombre, es mejor el buen hombre que el buen perfume, es mejor que otro te alabe y no a ti mismo. Potifar dijo: este hombre es diferente, que puedan decir otros con nuestro testimonio: esta mujer es diferente, este hombre es diferente, esta mujer respeta límites, honra amistades, honra los negocios, honra. Este hombre o esta mujer es diferente, que otro te alabe y no nuestra boca misma. Entonces ahí la presencia de Dios nunca dejó a José, porque él venía predestinado y preordenado a llevar el fruto y a estar en una prosperidad, porque había el temor de Dios. Y estaba en la casa de su amo el egipcio. Bueno, de allí salió y en el capítulo 39, ya en el versículo 21 nos avanzamos. Dice: mas el Señor estaba con José. ¿Dónde? Ya en la cárcel. Ya cuando lo habían trasladado a la prisión. El Señor nunca dejó a José. Ahí estaba con él, en la cárcel. Y le extendió su misericordia. Hermano, qué lindo que la misericordia de Dios sea extendida a nosotros. Qué lindo que Él pueda mirar nuestro caminar. Qué lindo que Él pueda mirar que lo que abunda en nuestro corazón va saliendo de nuestros labios. Que Él pueda mirar que nuestros pensamientos, hermano, se alinean a hacer la voluntad de Dios. Porque entonces aquí dice: José descendió a ser humillado allá. Sí. Pero allá no se quejó y dijo: ay, si yo no hice esto, denme el mejor abogado y contrátenme, tengo unos ahorritos para que me saquen. No, porque José estaba muriendo al yo. José estaba muriendo a la carnalidad. ¿Para qué? Para poder solventarlo todo en el espíritu, porque venía una bendición para José. Y aparte que el Señor estando ahí, Él es el que nos ayuda y nos fortalece, y le extendió su misericordia. ¿Para qué? Para que en esa humillación quedara la carne y saliera ese hombre espiritual de allí, pero ya no como prisionero, sino ahora como un primer ministro. Entonces dice: y extendió su misericordia y le concedió gracia ante los ojos del jefe de la cárcel. La gracia de Dios, hermano, extraordinariamente bendición. La gracia de Dios hace, hermano, que se nos abra camino, que se nos abran puertas, que nos llamen, que el día que el Señor pone algo en el corazón y uno va y dice: Señor, me estás diciendo, sí, ve, y miramos la bendición, miramos cómo la gracia nos cubre, cómo extiende su misericordia y cómo empieza a usar nuestra vida para la gloria y la honra de su nombre. Entonces le extendió. ¿Y cómo lo pusieron? Como el jefe. Y como él tenía ese don que Dios le había dado, empezó a discernir
los sueños que recibían los otros. Y de allí cuando salió, hermano, salió como primer ministro. Pero llegó un tiempo, hermano, cuando viene una prueba extraordinaria, porque el Señor siempre va a probar nuestra fe. Viene una prueba para ver cómo vamos a tratar a aquellos que nos han hecho tanto mal, para ver cómo va a ser nuestra conducta con aquellos que desearon el mal. Entonces, ya aquí solamente en esto, hermano, antes de que avance el siguiente, mire, José había vencido, ¿qué? En la carne, toda fornicación. Había vencido allí en su humillación todo mal deseo. No le deseó mal ni a Potifar, ni a la esposa, ni que los machuque el tren, ni que les venga un trailer y que quede. No. En esa humillación él aprendió a dejar todo en las manos de Dios. Y hay que dejar todo en las manos de Dios, porque Dios lo sabe todo. Amén, amén. Entonces, avancemos. Mire, la obediencia trae recompensa y trae fruto. La obediencia trae recompensa y trae fruto. Génesis 45:8. Tómenlo. Es cuando ya vienen sus hermanos, cuando ya pasó la gran hambruna, bajan a Egipto, ya trajeron a Benjamín y toda esa historia. Usted ya se ha leído la palabra. Entonces es aquí donde los manda llamar ya todos, ya están todos, ya los sentó, ya le dio de comer doble porción a su hermano Benjamín, y los puso a todos en su orden de edad, y aquellos se miraron así como que, ¿qué onda? ¿Cómo que él sabe todo esto? Entonces aquí en Génesis 45:8, hermano, miren lo que les revela él. Ahora pues, no fuisteis vosotros los que me enviasteis aquí a Egipto, sino Dios. Él me ha puesto como padre de Faraón y señor de toda su casa y gobernador sobre toda la tierra de Egipto. Entonces, ¿qué pasó aquí, hermano? Que allí en esa prueba, que de perdonar y demostrarle a sus hermanos que tanto mal le hicieron, porque él salió de la edad de un jovencito, muy jovencito, y pasó todo ese sufrimiento y todo esto, hermano. Pero en ese momento le dijo, mira, todo lo que yo tenía que pasar era plan de Dios. Dios estaba formándome en un corazón espiritual. Dios tenía un plan para usar mi vida, para ser de bendición, no nomás para ustedes, mi casa, sino a toda la casa de Faraón y a toda esta nación. Entonces, cuando nosotros morimos al yo, a la voluntad, y dejamos que Dios empiece a usar nuestra vida, Él tiene propósitos más grandes, más grandes. Solo tenemos que dejarnos que Dios use nuestra vida y empezar a dejar morir lo terrenal con esos malos deseos, de las malas experiencias, de lo que otros nos hicieron pasar. ¿Qué tenemos que hacer? Como Dios nos perdonó, soltar la grandeza de ese perdón y entender, Dios tiene un propósito mejor para mi vida en esta transición que estoy pasando, porque es necesario que el grano de trigo caiga, y no he querido caer, no me he querido humillar, no he querido buscar el suelo, pero en esta situación Dios está tratando con mi vida. ¿Por qué? Porque quiere llevarte a ser un primer ministro, a que seas una vencedora y un vencedor en Cristo Jesús. ¡Amén! En Éxodo capítulo 13 y versículo 19. Y Moisés tomó consigo los huesos de José, pues éste había hecho jurar solemnemente a los hijos de Israel, diciendo, ciertamente os visitará Dios, entonces llevaréis de aquí mis huesos con vosotros. Entonces, mire, José es llevado a la tierra prometida. ¿Y cómo lo llevaron? Y entró muerto. Si no morimos a las pasiones terrenales, hermano, carne y sangre tienen herencia allá. Tenemos que morir aquí a todo lo que ya mencionamos, estar muertos para todo eso, para cuando el tentador venga con una tentación sexual, adulterina, fornicaria y todo lo que tenga que ver con el sexo, muertos, ya no sentimos nada.
Cuando venga el enemigo con malos deseos y con toda esta ideología que hay aquí en este mundo, Egipto, estando muertos no sentimos nada. Entonces, ¿cómo se llevaron a José? Muerto, porque había caído a tierra y fecundó sobremanera, se ganó a su familia, se la trajo consigo, los bendijo, se multiplicó su bendición para bendecir a otros, pero es necesario caer en tierra, morir, porque al morir nos esperan las promesas de Dios en el cielo. Entonces se lo llevaron, mire, por todo el desierto y todo, hermano, pero él iba muerto, no sentía nada. ¿Por qué? Porque un ser espiritual, hermano, evolucionando nuestra vida espiritual, ya lo demás no tiene tanto valor. Lo único que anhelamos es agradar al que nos llamó por su misericordia. Entonces, ¿cuál fue la bendición de José en este ejemplo? Que él murió, cayó en tierra, se humilló, Dios nunca lo dejó y se ganó a toda su familia. Toda su familia vino a conocerle y fueron bendecidos por la bendición que Dios le otorgó en su mano. Y también la recompensa fue entrar a la tierra prometida. A la tierra prometida, hermano. Lo que todos que habían salido de Egipto, los adultos, no entraron, a excepción de Caleb y Josué, que por fe, que le creyeron al Señor, entraron. Pero también iba en primera fila José, porque murió al yo. Miremos otro, hermano, miremos otro. ¿Cómo andamos? Santo. Sí podemos entrar con el otro. Es que la palabra está tan rica, pero miren. Miremos otro, Jonás. ¿Qué significa Jonás? Significa paloma. Significa hombre que anuncia la paz. ¿Por qué la paloma es paz? ¿Y qué es paz? El evangelio. ¿Qué es paz? El fruto del Espíritu, gozo. El segundo fruto del Espíritu, gozo, paz. Entonces Jonás, hermano, también fue llamado, conocido, preordenado para ser un evangelista, para llevar la palabra. Entonces, en Jonás capítulo 1, versículo 3 nos enseña que cuando él recibió el llamado de ir a Nínive, y Nínive, hermano, significa, cuenta Las Vegas, la ciudad del desierto hermosa, la ciudad agradable. Eso es lo que Nínive, una ciudad agradable, pero vivían en pecado, eran idólatras. Entonces, cuando el Señor le da su llamado, le dice: mira, Jonás, ve a Nínive y dile que si no se arrepienten, los voy a destruir. Viene juicio sobre ellos. Entonces, cuando Jonás recibió a Nínive, dijo: no, yo no puedo ir con esa gente horrorosa, fea, terrible. Hermano, le queremos servir a Dios, pero solo donde queremos ir nosotros. Entonces usted no es un evangelista. ¿Sabe por qué? Porque el evangelista ama las almas, llora, oye la voz del gemir de las almas. Entonces, cuando el Señor lo envía, no, es que tiene que haber una audiencia grande, tiene que ser un lugar grande. No, el evangelista se goza de ir a ministrar niños, a ministrar mujeres, a ministrar hombres, aunque lo critiquen, la critiquen, lo menosprecien, lo culpen, le apunten con el dedo. El evangelista, mire, va oyendo la voz de aquellos: tengo sed, tengo hambre de la justicia, y se va gozoso. Entonces, este evangelista, hermano, tenía mucho de qué platicar, tenía que pasar un proceso, quería quedarse solo, como el trigo. Entonces él dijo: no, hay que pasar por un proceso. Entonces, Jonás capítulo 1, versículo 3 dice: pero Jonás se levantó para huir a Tarsis. ¿Sabe qué es Tarsis? El lugar de la refinería, el lugar de la contemplación, el lugar del examen. Es lo que se llama Tarsis. Lejos de la presencia del Señor, y descendió a Jope. Encontró en un barco que iba a Tarsis, pagó el pasaje y entró en él para ir con ellos a Tarsis, lejos de la presencia. Hermano, ¿quién se puede ir lejos de la presencia? ¿O quién puede decir: nadie me va a ver? Si Él es omnisciente y omnipresente, Él es. Entonces, Él mismo se estaba llevando al lugar del examen. Él mismo se estaba llevando a ser refinado. Él mismo se estaba llevando para que fuera contemplado cómo estaba su espíritu.
Pero se fue a lo contrario. Miró cuando traía la cartera, dijo, tengo para irme. No quiero ir a Nínive, a ese lugar que se llama bonito y agradable, no tiene nada. Esa gente es horrible, esa gente huele mal, esa gente hace esto, hace el otro. No, yo soy para ir a los estadios. A mí que me envíen así, a esos lugares donde está muy bonito. Yo no voy a hablar a esos hombres o a esas mujeres. Yo soy un evangelista de renombre, conocido. No. No. Entonces, él mismo descendió y dice que se fue a Jope primero. O sea, que es Jope, hermosura y gracia. Dijo, primero me voy a Jope. La gracia está conmigo. Sí, pero lo estaba dirigiendo a ir a su proceso. Entonces, usted sabe la historia también, ahí de Jonás. Jonás no le hizo caso a la palabra de Dios. Por eso en lo profundo la gente lo tumbó y vino un pez muy grande y ¡pum! Se lo comió. Bueno, ya eso es una historia de la escuela bíblica. Fíjense que este tema salió del martes, en la que yo estaba enseñando a los niños y el Espíritu Santo me estaba hablando a mí. Me dijo, mira, si el grano no muere, no puede dar fruto. Mira el proceso que tuve que pasar con Jonás. Y yo, enseñándole yo hasta a los niños, una doctrina tremenda, y de veras los niños así con los ojitos, sí, Jonás no le hizo caso, y todos tenemos que, la obediencia. Bueno, dejamos a los niños en paz. ¿Y qué sucedió aquí en esta historia, hermano? Usted sabe que cuando ya se metió allí al barco y pagó su dinerito, la palabra nos enseña, hermano, que el Señor desató la tormenta perfecta. La tormenta perfecta, porque Dios está en control de la naturaleza, de los animales y de todo. Y estando allá, hermano, todos los marineros, hermano, usted sabe que empezaron a pedirle a sus dioses. Y nadie les contestaba, porque no hay otro Dios más que nuestro Dios. Y estaba uno allí que les debería de haber dado testimonio y hablado, pero estaba dormido. Entonces, ese dormir espiritual también el Señor lo trata. Porque ¿cuántos están dormidos espiritualmente y están mirando que el barco donde está, la familia donde trabajan, en su ciudad, en su colonia, es un desastre? Pero como están dormidos espiritualmente, están atados, no pueden hacer nada. Entonces, allá estaba en el fondo de la barca que se estaba deshaciendo por la condición y situación, y estaba Jonás roncando espiritualmente. Hasta que vinieron y le dijeron, Julano, levántate, ¿qué no sabes que vamos a perecer? Mira, ve, pídele a Dios. Bueno, ¿quién es tu Dios últimamente? Y le dijeron, es que mi Dios es el creador del cielo y la tierra, y vengo huyendo de él. En cuanto dijo él eso, hermano, se hicieron para atrás todos los marineros. ¿Qué dijiste? Que mi Dios es el creador del cielo y la tierra. Él es el creador de todo. Y por mí viene todo este rollo. ¿Cómo? Sí. Y echaron suertes y ¡pum! Le cayó a él. Dijo que no les dije, pues. Miren, estaba atado, no podía evangelizarlos. ¿Por qué? Porque estaba en una somnolencia espiritual. Había un dormir espiritual que les impide mirar la situación, sentirse con la situación, y pueden hasta hundirse con la situación. ¿Por qué? Por la somnolencia espiritual. Entonces, él dijo, ¿saben qué? Tírenme al mar. Y van a mirar que todo tranquilo. Hermano, en cuanto lo agarraron y lo lanzaron, era como un día de verano. Se calmó todo. Entonces creyeron en el Dios creador del cielo y la tierra, y que lo que ellos habían creído no era nada. Y hubo temor. Y ahí, solamente así, fíjese, fueron evangelizados. Entonces, en la tormenta perfecta, hermano, Jonás capítulo 1, versículo 4. Y el Señor desató sobre el mar un fuerte viento y hubo una tempestad tan grande en el mar que el barco estuvo a punto de romperse. Y bueno, ya hablamos de eso, ¿verdad? Ya que es dormido. Entonces, en Jonás capítulo 3:1 dice, pero ya Jonás estuvo allá y llegó aquel pez. Por eso se llama la ballena, ¿verdad? Porque se lo comió y dijeron, ahora sí, ballena. Entonces, se lo llevó a lo profundo del mar, hermano, y estuvo ahí, ¿cuánto tiempo? 3 días y 3 noches. Como Jonás no quiso morir no quiso caer y humillarse, hermano,
Entonces se lo llevaron a lo más profundo. ¿No te quieres humillar? No. ¿Quieres ser un evangelista y no te quieres humillar? ¿Quieres servirme pero sin humillarte? ¿Quieres ser un gran pastor sin humillarte? ¿Quieres ser un apóstol? ¿Quieres ser un profeta? ¿Quieres ser un maestro? Y no hay humildad. No funciona así, fíjate. Mandan aquel pez y se lo llevaron. Y cuando estaba allá, hermano, usted empieza a leer todo lo que Jonás dijo en el capítulo 2. Empezó a quebrantarse, empezaron a salir las verdaderas oraciones de un corazón quebrantado, hermano, y empezó a gemir. Y Dios lo escuchó. Ya el grano de trigo ya cayó en tierra, ya se humilló. Jonás 3:1 dice: y vino palabra del Señor por segunda vez a Jonás diciendo: ok, ahora sí, ya levántate. Ve ahora sí a Nínive, a la gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Versículo 3. Y Jonás se levantó y fue a Nínive conforme a la palabra del Señor. Y Nínive era una ciudad sumamente grande, de un recorrido de 3 días. Entonces los 3 días que estuvo abajo, para salir 3 días camina y anuncia: en 40 días viene un juicio. En 40 días, si ustedes no se arrepienten, viene un juicio de parte de Dios. Entonces 3 días anduvo recorriendo, caminando, hermano. El número 40 es el número de juicio. ¿Y qué sabemos, hermano? Que Nínive se arrepintió. El primero que dio el mensaje fue el rey. ¿Qué dice? Que Dios va a destruir Nínive. Que en 40 días viene todo esto. Dios mío, otro diluvio. Dios mío, no va a quedar nada. No. Ayuno y oración. Todos. Hasta las ovejas también. Los bueyes, todo. No comamos. Y declaró aquel ayuno. Y el Señor miró que aquel pueblo se había arrepentido. Y no le hizo nada. Entonces, ¿qué hizo Jonás? Jonás fue y el Señor levantó una calabacera. Y Jonás dijo: aquí mismo voy a ver. A lo mejor no se arrepintieron todos, ¿verdad? Yo quiero ver cuando... Mira, hermano, buscando el primer lugar para ver cómo caían los rayos y las centellas y a ver a quién le daban. Y cuando yo habla con él, pero antes le mando un gusano para que le mostrara la cabeza y sale, y le quemara su cabeza y se enojó. Entonces viene el Señor y le dice, ¿verdad? Jonás, ¿no he de apiadarme yo de Nínive, la gran ciudad en la que hay más de 120,000 personas? 120,000, número 120 es el número del sacerdocio. 120 estaban en el aposento alto cuando ascendió el Espíritu Santo. 120 sacerdotes que estaban con Moisés, número de sacerdocio. 120 fueron ganados, hermano, por el mensaje de este hombre. Estos 120, dice, no saben distinguir entre su derecha y su izquierda, y también muchos animales. ¿No habría yo de tener misericordia? Entonces, el Señor siguió tratando con Jonás en su vida personal, en su conciencia, para que entendiera que Dios es misericordioso. Pero tuvo que pasar por una prueba para poder caer y poder entender y ser usado. Pero porque es necesario, porque no queremos entregar las áreas. Una de esas 6 áreas que todavía tenemos malos deseos, todavía tenemos esos en el corazón que impiden que seamos usados para que nuestra familia misma venga al conocimiento del Señor, venga el fruto, venga la multiplicación. Todavía hay cosas en nuestro corazón. Entonces el Señor se encarga, nos llama, y a través de este mensaje nos está llamando. Que si no morimos, no nos humillamos, no podemos ver la multiplicación y no vamos a poder ver la abundancia del fruto. ¿Por qué? Porque nos rehusamos a humillarnos delante de Él. Miren, vamos a usar uno ya. Vamos avanzando, me quedan poquitos minutos, pero usemos también uno del Nuevo Testamento. Juan 11:11, Evangelio de San Juan 11:11. Este es uno que duerme espiritualmente también, igual como Jonás, que se quedó dormido. Más que sí tuvieron que venir a darle una buena despertada. Estamos hablando de Lázaro, que vivía en Betania y tenía una hermana, Marta, y una María. Y dijo
Juan 11:11. Y dijo esto, y después esto añadió, nuestro amigo Lázaro se ha dormido, pero voy a despertarlo. Y los discípulos entonces le dijeron, Señor, si ha dormido, pues se recuperará, porque no le entendieron. Entonces, él está diciendo, no está dormido, está dormido de muerto. Pero en realidad, lo que Lázaro tenía es que estaba dormido espiritualmente. Porque Lázaro, siendo amigo del Señor, hermano, no le decía a nadie nada de él, no evangelizaba, no daba testimonio a nadie. Era un discípulo en secreto, al igual que Nicodemo y como José de Arimatea. Y qué triste, hermano, mirar hermanos que dicen soy cristiano, pero no le hablan a nadie de su experiencia, de su testimonio. Son discípulos en secreto. Es más, ni se congregan, pero dicen que son cristianos. No son parte del cuerpo. No hay sujeción pastoral. No hay ninguna. Entonces, están dormidos espiritualmente. No hay fruto en ellos de ninguna índole. No hay una multiplicación, no hay nada, porque hay un dormir espiritual. No está la llenura del Espíritu Santo. La llenura del Espíritu Santo lo que hace es que estemos despiertos, estar mirando el tiempo, cómo se va acabando, cómo va avanzando, cómo se va desarrollando. Hay una necesidad de salir a evangelizar, hay una necesidad de compartir con otros el Evangelio, pero si nuestra vida quedó estancada, somos solamente discípulos dormidos, que de alguna forma el Señor va a venir y nos va a dar una sacudida. ¿Por qué? Porque eso le pasó a las 10 vírgenes. Se quedaron dormidas por la asociación con las otras necias que no buscaban la llenura del Espíritu Santo. Y las que sí estaban buscando la llenura por estar en la misma atmósfera, quedaron todas dormidas. Y cuando llegó casado. 5 entraron al menos a mirar el amor que le daba a la amada. Y las otras 5 se quedaron en la tribulación. ¿Por qué? Por el dormir espiritualmente, que nos hace estar inmóviles, sin compartir el mensaje de paz, de salvación con otros. Estamos muy ocupados en la vida cotidiana, estamos muy ocupados. Podemos correr a un lugar secular y llegar a tiempo, pero llegar a los pies del Maestro a la hora que nos dé la gana. Hay un dormir espiritual y esos son tiempos finales, amados, tiempos finales, donde nuestro corazón debe de arder, suspirando por los brazos de nuestro amado, por servirle, por decirle, Señor, ¿qué puerta me vas a abrir? ¿A dónde no puedo estar estática? ¿En qué área quieres que sirva? ¿En qué área quieres que esté ocupado y ocupada? Anhelo, Señor, agradarte, porque ya sé que sin fe es imposible agradarte. Dame esa fe para poder servirte en el área, porque aquí tuvieron que venir a despertar a uno. Mira, y dijo después, bueno, hablamos de eso, se ha dormido pero se recuperará. Dijeron aquellos, no, vamos a hablar con Lázaro. Lázaro significa Dios ha socorrido. Dios era amigo de Dios. El mismo Señor dio testimonio. Entonces no le decía nada a nadie, hablaba de su amigo, que la Escritura no lo dice. Era un discípulo en secreto. Creía en el Señor, sí, con todo su corazón. El Señor llegaba a su casa. Pero no hay una manifestación de que Lázaro haya contado o hablado del Señor a alguien. No hablaban de él a nadie. Como aquel gadareno que cuando él fue liberado dijo, Señor, déjate sigo. Deja estar contigo. El Señor le dijo, no, ve, da testimonio, ve, habla y di cuántas cosas ha hecho el Señor en tu vida. Y se fue a Decápolis a dar su testimonio. Yo aquí no miro nada que Lázaro hizo, porque había un dormir espiritual. Y los que no hacen nada están dormidos espiritualmente. Entonces viene una sacudida. Cuando supo que Lázaro estaba muerto, se esperó 2 días más.
Número 12 nos habla del testimonio. Iba a haber un gran testimonio antes de ir a Betania. Y Betania significa casa del canto. Entonces llegó al cuarto día. Y al cuarto día, hermano, usted sabe que el número 4 nos habla de equilibrio, pero también nos habla de los 4 puntos cardinales. Del sur, donde estoy, del norte, del este y del oeste. Global. Entonces venía un testimonio global. Y el Señor llega. Y cuando llega, lo primero que le dicen las hermanas, Marta, Señor, hace 4 días, si tú hubieras venido, empezaron las quejas, ¿verdad? Sí, las quejas. Estamos orando y siempre hay queja. En vez de darle gracias al Señor. Entonces, la queja. Si tú hubieras venido, si tú hubieras estado, decirle, por favor, hijita, le dice el Señor, ¿qué no les recuerdo que el que cree en mí, aunque esté muerto, vive? Y él cree en mí, solo está muerto. Le estaba diciendo, él no está muerto. Y viene la otra, ay, no les he dicho que el que cree en mí, aunque esté muerto, vive. Nadie está muerto delante de Dios, están vivos. Ay, y quiso decir, mejor lloró, tanta incredulidad. Y está el versículo más pequeño, y Jesús lloró por la incredulidad. Bueno, entonces, ya hedía, el cuerpo hedía. Y así es como huele el cuerpo de pecado. El cuerpo somnoliento, que no hace nada. Ya hedía. Estaba un cuerpo en corrupción, así. Tuvo que entrar en cuerpo. Fue como cayó así. Cuerpo en corrupción. Pero ya cuando llega el Señor, hermano, es que cuando el Señor llega las cosas cambian. Las cosas que son sobrenaturales para Él son muy naturales. Muy naturales. ¿Qué es lo que Él nos pide para que suceda un milagro en nuestra vida? Usted que me está escuchando, hermano, usted que me está escuchando, ¿qué es lo que se requiere para que haya un mover sobrenatural en nuestra vida? Fe. Fe es lo que vale allá en el cielo para que descienda un milagro en nuestra vida. Donde hay fe debe de haber un milagro. Un milagro sobrenatural que para el mundo puede decir no es posible, porque para Dios todo es posible, y para el que cree recibe su milagro. Entonces no sé qué es lo que usted esté pasando, yo no sé cuál sea su situación. Lo único que lo que quiero transmitir a través de esta enseñanza, que Dios quiere consumir esa fe que hay en usted para que haya un cambio en su vida y usted pueda despertar de todo el letargo espiritual donde cayó, donde usted entró en una circunstancia de rutina, lo mismo, que no más va porque tiene que ir, llegó el día del culto, ya sabe a qué horas es y ya sabe a qué hora siempre llega, tiene su rutina, pero tiene que salir de eso, porque nosotros cuando llegamos es porque llegamos y estamos pensando, es la noche de ir a adorar a mi Señor, es la noche de ir a bendecir a mi Señor, es la noche de ir a alabar, glorificar, exaltar el nombre de mi Señor. Entonces hay un avivamiento dentro que Él va alimentando para que haya un despertar y ser ese vigilante. Entonces Lázaro fue despertado. Entonces cuando el Señor le habla, Juan 11:44, Lázaro, sal fuera, Lázaro. Y el que había muerto salió, los pies y las manos atados con vendas. Ve lo que hace el dormir espiritualmente, la somnolencia espiritual. Lo primero que ata son los pies. La segunda atadura es para las manos. ¿Por qué? Porque la belleza de todo creyente comienza desde los pies. ¡Cuán bellos son los pies de los que llevan el evangelio de paz! ¡Cuán bellos! La belleza que el Señor mira en nosotros comienza desde los pies. Y estaba atado de los pies. No podía llevar el evangelio, no podía decir y hablar de su amigo. Número 2, no podía servir. Estaba atado de las manos. Y olía. Pero cuando el Señor llega y le da la orden, Lázaro,
Ya sal fuera de eso. Lázaro, debe de cambiar este estilo de vida. Lázaro, tú me conoces. Lázaro, tú has mirado lo que he hecho. Lázaro, tú has oído. Hasta acá te han llegado los milagros de lo que ha estado aconteciendo. Lázaro, tienes que salir de ese conformismo. Y es el nombre que te da a ti, hermano, como te llames. Es el nombre que te da a ti, hermana, como te llames. Tienes que salir de ese conformismo. Tienes que salir de esa etapa de adormecimiento. Porque Dios te quiere llevar a otros niveles. Hoy te quiere desatar los pies y te quiere desatar las manos. ¿Para qué? Para que lleves el fruto. Para que despiertes. Y puedas fructificar espiritualmente. ¿Y qué dijo el Señor? Déjenlo ir. Ya estuvo mucho tiempo atado. Y mira lo que pasó. Muerto para vivir. Juan 12:9. Entonces la gran multitud de judíos se enteró de que Jesús estaba allí. Y vinieron no solo por causa de Jesús, sino también por Lázaro, quien había resucitado de entre los muertos. ¿Quién tenía testimonio? Entonces, en el versículo 10, pero los principales sacerdotes resolvieron matar también a Lázaro. No te digo que siempre los religiosos siempre quieren matar el testimonio que tenemos de nuestra relación con Cristo Jesús, pero el Señor, así como estuvo con José, va a estar con nosotros. Va a estar con nosotros. Porque por causa de él, muchos de los judíos se apartaban y creían en Jesús. Entonces, por lo que Dios había hecho en Lázaro, se estaban apartando ya de los fariseos, de los saduceos, y creían en Jesús. Entonces se levantó el testimonio, pero tuvo que morir. Morir para que el grano de trigo pudiera dar el fruto. Y se miró la multiplicación, porque entonces muchos de los judíos, muchísimos, eso es cuando morimos al yo. Y la palabra nos despierta y nos desata para empezar a servir al Señor de todo corazón. Viene el fruto. Nos empezamos a reproducir. No podemos dar una transmisión espiritual si es que no morimos primero. Porque entonces lo único que llevamos, hermano, es solamente chisme. Hablamos de tonteras, hablamos de religiosidad. Es menester morir y llevar un testimonio de que conocemos al Señor, que cambió nuestra vida y que Él está vivo, que Él escucha y oye nuestras oraciones y peticiones, y es Él el que nos va conduciendo para servirle, porque Él va delante de nosotros. Entonces, 3 ejemplos de los que tuvieron que pasar por una muerte, pero viene su multiplicación y su bendición. El Señor Jesucristo no pudo transmitir su espíritu hasta que murió. Cuando Él murió es cuando Él pudo multiplicarse en nosotros, cuando ya nos dio de su espíritu. Si no morimos, no podemos tener esa transmisión con otros. No tenemos esa efectividad con otros. No tenemos ese respaldo de unción con otros. ¿Por qué? Porque todavía no hemos muerto. Y todavía hay pecado. Todavía olemos mal. Entonces lo que el Señor nos pide en esta noche, morir a lo terrenal. Morir, descender, bajar, para que el trigo muera y haya multiplicación y haya prosperidad. Entonces, morir para fructificar. ¿Morir a qué? A la carne. Para poder fructificar, ¿cómo? En el espíritu. Y así haya una transmisión a otros. ¿Qué pasó con José? José miró el fruto, miró la abundancia, murió la multiplicación, pero tuvo que pasar por su transición de morir. En cada etapa murió a la fornicación, murió a los malos deseos para con sus hermanos, murió a la avaricia, aunque estuvo en abundancia. Esto es mío. No.
Murió a la idolatría, aunque estuvo bajo la casa del dios Ra. Él murió a todo eso. Y cuando llegó a lo más profundo de la cárcel, estando la gracia con nosotros, hermano, el Señor nos levanta del polvo, hermano, nos lleva a su trono. Génesis 45:8, Éxodo 13:19. Y entró a la tierra prometida. Y a la tierra prometida solamente vamos a entrar, hermano, muertos a la carne. Miramos a Jonás, que evangelizó a toda una ciudad. 120,000 nomás. Pero tuvo que pasar por su proceso. Y fue con ella, levántate. Ya llegó la oración. Y aún así siguieron tratando con su alma. Jonás 4:11. Miramos a Lázaro, que murió para ser despertado. Y que a través de su testimonio atrajo a miles a Cristo Jesús. Entonces es necesario morir. Juan 12:11. Por eso en esta noche el Señor nos dice en Juan 12:25, el que ama su vida, la perderá. No ames tu vida. No quieras quedarte solo. Desprecia el estilo de vida que llevas. Anhela más. No te quedes como, así he sido yo, así era mi mamá, así era mi papá. No, aborrece esa vida. Aborrece la transmisión que heredamos de los padres. Y anhela lo que Dios tiene preparado para ti. El que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. Entonces, si aborrecemos, igual como José, que aborreció todo lo de Egipto, todo, y solo se dejó guiar por la gracia de Dios, el Señor tiene cosas preparadas para ti, para nosotros. Estamos dispuestos a ser desatados, estamos dispuestos a ser despertados, estamos dispuestos a morir al yo, porque viene una etapa de bendición, viene una etapa de sanidad en tu cuerpo. Eso que estás pasando ahora, esa tormenta perfecta que estás viviendo, como la tuvo que vivir Jonás, esa tormenta puede ser una manifestación de finanzas que se cerraron, puede ser una tormenta de salud, se te acabó, puede ser una tormenta familiar que el Señor la provocó para que tuvieras que morir, tuvieras que humillarte y poder dejarte levantar por su gracia con un corazón contrito y humillado, y poder servirle y poder desatarte de los pies y de las manos, y tu boca poder abrir y decir, fue la misericordia de Dios, fue la gracia. Para Dios no hay nada imposible, nada imposible. Si es una enfermedad, ¿qué importa lo que el doctor haya dicho? ¿Qué importa? Lo que importa es lo que tú crees en tu corazón ahora. Esa fe es la que va a mover la mano de Dios. Eso es lo que importa delante de Él, que está mirando ahora tu corazón, que está mirando tu espíritu ahora. ¿Para qué? Para que anheles el morir al yo, el morir a la carne, el morir a los malos deseos y empezar una nueva vida en Cristo Jesús. Permíteme, antes de concluir este mensaje, invitarte a recibir a Cristo Jesús. Si no has recibido a Cristo Jesús, qué lindo que lo hagamos ahora a través de este mensaje y poderle decir, Señor Jesús, abro mi corazón y te invito para que seas el Señor de mi vida. Perdóname, porque yo sé que he pecado. Límpiame con tu sangre preciosa y haz de mí una nueva criatura. Te recibo hoy como mi Señor y Salvador, en el nombre de Cristo Jesús. Si te vas a reconciliar porque te habías apartado, por cualquier razón dejaste de asistir, no es necesario ni que la menciones, porque el Señor la puede mirar. El trato lo hiciste con Él, el trato lo vas a hacer con Él. Nunca vas a encontrar una iglesia perfecta, porque el trigo y la cizaña es necesario que crezcan juntos. Pero tú eres trigo, el cual tienes que morir. Morir a ese recuerdo,
morir a lo que miraste, a lo que oíste, a lo que te hicieron y otorgar ese perdón. Porque hoy desatan tus pies y desatan tus manos para que vuelvas a servir. Y le puedas decir, Señor, perdóname, porque me aparté. Límpiame una vez más con tu sangre preciosa, papá. Haz de mí una nueva criatura. Te recibo hoy como mi Señor y Salvador. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Dios te bendiga, amados. Te esperamos este domingo, si andas por acá, 1066, Norma Clay, Ciudad de San Fernando, a las 5:30. Pastora Silvia, de Iglesia de Cristo, Misión en Acción, Ebenecer San Fernando. Bendiciones.